Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta emisión de Jesús en las multitudes. Para nosotros es un gusto que usted esté escuchándonos por medio de este canal Iglesia JELM, que quiere decir Jesús en las multitudes, y que para nosotros sería un gusto que usted se suscriba para que semana con semana tenga usted acceso a la palabra de Dios. Usted aliméntese y esperamos que cada día esta palabra que llega hasta su hogar sea de mucha bendición. Estamos en esta transmisión, el Espíritu de la Promesa, que está el día de hoy esperando el Espíritu de Dios a que usted se conecte no solo por medio de lo que escucha, sino también en espíritu, alma y cuerpo delante de nuestro Dios. Pastor Ricardo, bienvenido. Excelente día, gracias. Y efectivamente, el estar atentos a la palabra, guardarla en el corazón, se cumple el espíritu de la promesa. Es el tema en este día y vamos a preparar de verdad, como lo acaban de mencionar, en espíritu, alma y cuerpo, para vivir el poder de la palabra. Y antes de entrar al tema, vamos a ponernos en las manos de Dios, orando y clamando. Y no se le olvide que tenemos una línea donde usted nos puede mandar sus mensajes y de verdad le vamos a estar apoyando en oración en cualquier problema o necesidad que esté usted enfrentando. La línea es el 771-110-6098. 771-110-6098. Y vamos a clamar a Dios. Padre, estamos en tus maravillosas manos y venga tu presencia y todo tu poder, Dios, manifestándose poderosamente, y ciertamente el espíritu de la promesa venga a cumplirse en nuestros corazones por medio de nuestra fe, oh Dios, y guardando tu palabra para siempre. Gracias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, ¿cuál es el espíritu de la promesa? Recordemos que Dios, por la fe de Abraham, que escuchó la voz de Dios, él recibió muchas promesas. Y esas promesas que recibió son también para nosotros. El Señor se lo dijo y va a ser también por medio de nuestra fe. ¿Hasta dónde está nuestra fe? Y el Señor, ya pensando en usted y en mí y en todas las naciones del mundo, el deseo de Dios es para que nosotros alcanzáramos esa grande promesa y bendición. Y recordemos lo que dice allí el apóstol Pablo, recordando todo esto, allí en Gálatas, en el capítulo número 3, verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está claramente. Ahora nuestra fe
está en Cristo Jesús. Y lo de Abraham se cumple en nosotros en Cristo Jesús. Usted debe de tener pleno conocimiento de estos fundamentos, estos principios, para alcanzar no solamente a todas las naciones, primordialmente la salvación. Bendito sea el Señor. Así es, y por medio de la fe de un hombre que creyó a Dios y que dice su palabra que le fue contado por justicia, es por la cual nosotros tenemos ese ejemplo de que el Espíritu de Dios es el que viene a nuestras vidas y que es derramado su Espíritu, y nosotros entonces podemos conocer a Dios y lo que significa su palabra, no solo entenderlo, sino también llevarlo por obra, porque dice su palabra en Proverbios 1:23, dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Entonces, por medio de esta palabra nosotros podemos entender que escuchar su palabra de salvación, nosotros entremos en esa reprensión. A veces pensamos que esa reprensión es un castigo, pero es más bien el dejarnos moldear por Dios en cualquier circunstancia o en cualquier situación. Dice que cuando nos dejamos moldear, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Dice: yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que encontramos en su palabra de Dios cuando pasamos por estas pruebas o adversidades y nos dejamos moldear por su Espíritu Santo, es entonces como su palabra adquiere un significado en nuestra vida. Y por eso es que nosotros vamos conociéndole a Dios, vamos escuchando de su evangelio y conocemos la buena nueva de salvación. ¿Para qué? Pues hay un propósito en esa salvación de nuestro Señor Jesucristo, de ser sellados y sobre todo vivir bajo el fundamento de la fe que es en Cristo Jesús. Hay que poner de verdad, como lo he dicho, mucha atención, porque muchas veces nosotros nos quejamos porque me vino esto en las reprensiones, pero como acabamos de escuchar, nos ayudan a mucho. Y el apóstol Pablo, de verdad, conociendo la voluntad de Dios y el proceder de Dios, que siempre el deseo de su corazón es darnos salvación, él habla que después de las reprensiones tenemos la palabra, si estamos atentos, la palabra de salvación, el poder de Dios. Y veamos cómo lo habla. Ahí escribe a los Efesios en el capítulo número 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El ser sellados con el Espíritu Santo es la grande oportunidad nosotros para que todas las promesas que recibió Abraham también son para nosotros. Es como aquella persona que ve que una empresa está solicitando un trabajo y la persona necesita de un trabajo. Y el que vaya y que sea aceptado es la gran oportunidad para que tenga un desempeño ideal, un crecimiento para llegar a lo anhelado y deseado. Así en lo espiritual, que tenemos una grande oportunidad por el sello de su Espíritu para las grandes promesas de Dios. Qué maravilloso es nuestro
Dios. Así es, y cuando entendemos que Él nos ha sellado, no únicamente garantiza una permanencia a Dios, sino también si nosotros llevamos esto a una enseñanza o a un ejemplo en nuestra vida diaria, cuando nosotros vamos a adquirir algún bien, adquirir alguna mercancía, etcétera, buscamos que tenga una garantía, buscamos que esté sellado, que tenga una marca que nos indique la calidad, que nos indique que está nuevo y que nos indique también que puede perdurar. Así considero que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos sellados y de tal manera que nosotros ya no le pertenecemos al mundo, ni a costumbres, ni a hábitos que nos llevan a mal, sino más bien nosotros le pertenecemos al Espíritu Santo para ahora actuar bajo las enseñanzas de nuestro Dios y bajo también su Espíritu para hacer las cosas que convienen, las cosas que nos alimentan, que nos fortalecen, que nos edifican y edifican también a su iglesia. Por ello es importante que cada uno de nosotros, siendo sellados también por el Espíritu de Dios, compartamos a los demás estas buenas nuevas de salvación que muchos pueden conocer por fuera, pero es necesario que nosotros fijemos nuestra vista en lo que Dios puede hacer y cambiar en nosotros mismos. ¿Cómo podemos lograr esto? En Romanos 10:17, y le voy a dar lectura en la traducción lenguaje actual. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje de Jesucristo? Que toda enfermedad, que todo problema, que todo lo que nosotros queramos llevar, dice, echad vuestro yugo sobre mí para que haya y se haga ligera la carga. Pero recuerde algo también, el mensaje de salvación es el arrepentimiento de los pecados en los que cada uno nos hemos envuelto y que de alguna manera hemos estado atados. No encontramos la libertad, no encontramos la salida. Hay una salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ese gran mensaje de la salvación. Y aunque ya no está en medio de nosotros, Jesús físicamente sí está, su Espíritu Santo, el Consolador. Así es. ¿Y qué es lo que hace el Señor? También nos exhorta y nos advierte que cuidemos nuestra vida espiritual. A través del apóstol Pablo, él escribe exhortando Pablo, recordándole a cada uno de nosotros cuando dio esta exhortación, se la dio a los efesios, a la iglesia que estaba en los Efesios, y les dijo: no contristéis al Espíritu Santo. Tenemos que entenderlo, hermano, hermana, que tenemos que tener cuidado en no cometer faltas, pecados. El mundo nos rodea de tantas tentaciones, pero estar en la palabra, Dios es tan grande y maravilloso, de verdad, que nos advierte, nos alerta, y ahí lo escribe a los Efesios en el capítulo número 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo acabamos de escuchar. Hay una redención plena, como el ejemplo que ponía. Entra uno a trabajar, es aprobado, o sea, sellados, ya depende de nosotros
que alcancemos el éxito a mejores puestos en lo espiritual, la redención plena en Cristo Jesús. Así es, y su redención también está relacionada y significa que nosotros, aun siendo sellados con el Espíritu Santo, tengamos cuidado de nuestras obras, de lo que realizamos, de cómo vivimos. Por eso en Juan capítulo 14, del versículo 15 en adelante, dice así el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Que no solo requerimos ser sellados y con ello ya vivimos de una manera diferente. Dice, guarden mis mandamientos, que quiere decir que nuestra vida esté conforme a unos lineamientos, y esos lineamientos están en la palabra de Dios. Si nosotros tuviéramos un pueblo, estuviéramos en medio de un pueblo donde no hay lineamientos, donde no están sus mandamientos, no hay una ley, el pueblo vive desordenadamente. La gente tiende a realizar las obras conforme les conviene, no importando si eso quiere decir que van a dañar a otras personas, o no importando si eso significa que van a aplastar a otras personas. Lo podemos ver en todos aquellos lugares donde la ley es, o donde hay corrupción y ni siquiera es posible aplicar la ley. Por eso Dios nos dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. En el siguiente versículo, Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces se refiere justo al Espíritu Santo. Jesús sabía que no siempre podía estar de manera física como nosotros, en medio de cada uno de nosotros y generación tras generación, pero su Espíritu Santo es el que sigue estando, como dijo Dios, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Y quién nos ha revelado que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre? Pues es su Espíritu Santo que ha estado en cada momento. En el versículo 17 de Juan 14 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces cada uno de nosotros sabemos que tenemos al Espíritu de Dios cuando somos capaces de controlar nuestras acciones, cuando somos capaces de controlar nuestro carácter, nuestras emociones, cuando nos alteramos y también cuando requerimos de esa paz en momentos difíciles, porque tenemos a ese consolador, pero para ello es necesario que nosotros día con día estemos en continua oración y en el conocimiento de su palabra, en la fe en Cristo Jesús. Acabas de mencionar algo muy importante, ¿verdad? Sobre cosas que nos pasan, enfrentamos en la vida, y por lo regular todavía esa vieja naturaleza pasada quiere prevalecer en lo que hacíamos, en gritar, discutir, hacer maldad, pero estar en la palabra de Dios. Esto que dice Pablo también, escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, es de suma importancia. Escuchemos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pongamos de verdad nuestro corazón para vivir el poder de la palabra de Dios. Y ya no pensemos, es que soy carne o soy débil. No, Él nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles. Estamos de regreso y recuerde que estamos en este tema, el espíritu de la promesa. Como hemos escuchado, el volver el rostro a Dios y permanecer en su palabra, que es palabra de verdad, es como nosotros recibimos al espíritu de la promesa en Cristo Jesús, esa promesa de que recibiríamos un consolador. ¿Para qué? Para salvación y vida eterna. Continuamos, pastor. Bien, estamos analizando, Dios nos está enseñando que estar en la palabra, así terminamos antes de entrar a la pausa. Dios nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y mencionaba que tendemos mucho al temor, al miedo y que somos débiles. Eso le sucedió a los discípulos, pero estaban en crecimiento y así nosotros, siguiendo el camino de la verdad, Cristo Jesús, se van a cumplir todas las promesas por el Espíritu que está en Cristo Jesús. Y vamos a recordar lo que les sucedió a sus discípulos, cómo fueron creciendo y perfeccionándose. Cuando Jesús llega a la cruz y después de que todos tenían un deseo y anhelo de que Jesús iba a estar con ellos y ahora ya no estaba, aun cuando ya se los había advertido, Él se les presenta. Y dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 19, que es lo que allí estaba aconteciendo y cómo vino a cumplir, a darles de su Espíritu Santo y otorgarles la paz. Verso 19, escuchemos del Evangelio de San Juan, capítulo número 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Él da paz, tranquilidad, seguridad. ¿Qué tan importante cuando vemos a alguna persona que está en angustia, preocupación, temor o miedo? Decirles: ánimo, levántate, no estás solo o no estás sola. Se da a entender, hay paz, va a haber tranquilidad, esfuérzate. Y aquí dice que por un temor y miedo de los judíos había muerto el maestro, su maestro, Jesús. Y también ellos estaban temerosos porque dice, ya era de noche. ¿Y qué representa la noche? No se ve bien, representa las tinieblas, la oscuridad. Y dice: paz a nosotros. ¿Qué fue lo que les siguió diciendo Jesús? Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Les estaba mostrando todo lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para que ellos alcanzaran la plena salvación y se cumpliera el espíritu de la promesa. Escuchemos el verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Los estaban firmando. Y si no vieron todo lo que yo hice, lo que recibieron, todo, así también ustedes lo van a hacer, y empezando desde luego por uno mismo. Todo esto nos enseña que el espíritu de la promesa que le dio a Abraham, se lo dijo, que también sería para nosotros, para que los gentiles alcanzaran salvación. Y escuche usted el verso que sigue. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo. El espíritu de la promesa se estaba cumpliendo en ellos. Y solamente recordemos cuántas cosas, grandes cosas hicieron los discípulos. Porque Dios es fiel. Al que le cree, todas las cosas le son posibles. Por medio de Cristo Jesús, la palabra de Dios, y la palabra de Dios, aleluya, las grandes bendiciones, el espíritu de la promesa. Bendito sea el Señor. Amén. En Cristo Jesús tenemos todo, y Él nos puso ese gran ejemplo de cómo guiarnos, pero sobre todo nos ha dejado de su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en esta vida ante cualquier circunstancia. Tenemos a su Espíritu Santo en momentos de depresión, en momentos de angustia, que es el que nos levanta, no por arte de magia, sino por el poder que hay en la palabra de nuestro Señor, por el poder de la palabra que nosotros podemos leer y que nosotros podemos vivir. Así como Jesús fue muy determinante, Jesús fue en este sentido decisivo a la hora de ir a la cruz, y también a la hora de dar el ejemplo, y también a la hora de ungir a sus discípulos. También nosotros debemos tomar decisiones en nuestra vida para que nuestra vida esté conforme a su palabra, porque hemos recibido de Él el Espíritu Santo. Nosotros tenemos en nosotros esa necesidad como seres humanos de que en cada problema, de que en cada situación tengamos ese suficiente espíritu para poder sobrepasarlos, para poder vivir y estar de pie. Por eso es necesario que nosotros vivamos conforme a lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Y en una parte de la Escritura dice, en San Juan capítulo 6, versículo 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta palabra no quiere decir que nosotros tengamos que hacer esta acción literal, sino que nosotros está vivir conforme vivió nuestro Señor Jesucristo, y lo que nos dice su palabra de vivir en santidad, porque dice que Él murió al pecado para que nosotros tengamos esa santidad. Dice: bebe mi sangre, por medio de su sangre nosotros tenemos la salvación. Y si hemos sido salvos del pecado, si hemos sido salvos de enfermedad, salvos de problemas en la familia y diversas situaciones, esa salvación la tenemos que vivir también, y evitar que nosotros día con día nos estemos contaminando para que después estemos buscando una salvación. Requerimos nosotros, nuestro espíritu requiere que estemos en comunión continua delante de nuestro Dios, muertos al pecado, pero viviendo una vida plena en Cristo Jesús. Y esa vida plena es que nosotros nos dejemos guiar conforme al Espíritu Santo, conforme lo que el Espíritu de Dios nos dice que vivamos. Y cómo saber qué es lo que tenemos que vivir, qué decisiones debemos tomar, qué cosas realmente hacer y qué otras no.
tenemos para ello esa lámpara para nosotros que es la palabra de Dios en nuestras vidas, para no contristar al Espíritu Santo, pero sobre todo para que nosotros vivamos conforme lo que nuestro Dios quiere que nosotros vivamos y tengamos esa salvación, redención y vivamos esta vida conforme a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. En nosotros está vivir, guardar la palabra de Dios, y el espíritu de la promesa se cumplirá en todos nosotros para grande salvación. Demos gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por el poder de tu palabra, por la exhortación, Dios, pero también la consolación para edificarnos en ti, Señor. Gracias. Renovamos nuestros votos a ti y, Señor, confesando que tú eres nuestro Señor y Salvador. Y perdona, Señor, todas nuestras faltas, Dios. Lo declaramos, oh Padre Santo, en tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, ponga su mano en su corazón. Dios siempre respalda su palabra y en cualquier necesidad o problema que usted esté enfrentando. ¿Lo cree? Oremos. Padre, en estos momentos en tu nombre, declaramos, Dios, que tu palabra, el espíritu de la promesa, se manifieste poderosamente en cada corazón, mostrando tu grandeza y lo más primordial, la salvación, esa seguridad, Dios, y también el levantamiento, restauración y sanidad. Y reciba en cualquiera de las necesidades que esté pasando la gente, oh Dios, oh Cristo Jesús, tú lo sabes. En tu nombre lo declaro, tu bendición, reciba en el nombre de Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, aleluya, amén, amén, amén. Bendiciones a todos, nos despedimos, Angie. Así es, que tengan una semana llena de bendiciones y no olvide acercarse día con día a nuestro Dios. Somos sellados con su Espíritu Santo y vivamos conforme a su palabra. Dios les bendiga. Hasta pronto.